Cuando conocí a Noah, era lo bastante joven como para creer que chicos como él podían querer a chicas como yo. Ahora lo sé mejor. Pero aún así lo amo. Nací con lo que mi madre llamaba fea y mi abuela me llamaba ángel besado. Una marca de nacimiento se extendía morada por mi pómulo izquierdo y alrededor de mi ojo, como algún continente desconocido marcado en un mapa. Aparte de esta marca que me dejó tímida como un espejo y sin amigos en la escuela media, no había mucho más en mí. Crecí en un pueblo llamado Gracia, tan anodino como yo, huérfana de padre pero contenta por lo demás. Gracia era el tipo de lugar del que nadie se iba, no porque quisiera quedarse, sino porque no podía soñar con otro mejor. La hierba crecía marrón, el sol robaba cualquier color al paisaje. Nuestras vacas eran del color de la suciedad, dóciles y lentas como la mayoría de la gente que vivía en las casas de tablas heredadas de los padres de sus padres. Nuestras flores eran pálidas. Las que crecían brillantes morían rápidamente con el calor. Las cosas brillantes no sobrevivían mucho tiempo aquí, en los campos matorralizados por el sol y las montañas achaparradas. Pero Noah era diferente. Conocí a Noah la noche del baile de graduación. Pero había crecido a su lado durante los últimos 10 años. Él nunca se había fijado en mí. Una vida vivida en el fondo de las historias de otras personas. La mitad de las chicas de la escuela tenían su nombre grabado en sus pupitres, o incluso en sus muñecas como Mandy Jacobs en su primer año, una mezcla de sangre y amor. La gente se sentía atraída por él, chicos y chicas por igual, queriendo estar más cerca de su forma de arder, más cerca del ruido, el caos y la luz que arrastraba consigo. Nada en Noah era aburrido, como las carreteras sin salida y el ganado largamente azotado. Conducía demasiado rápido, bebía demasiado, rodeado de chicos a los que les gustaba correr como lobos, chicas que salían por la ventana de sus habitaciones para unirse a ellos en los árboles. Pero también era amable, tenía una sonrisa como la lluvia que separa las nubes, se reía fácilmente enseñando los dientes de atrás. Me había pasado el instituto bailando sola en mi habitación, con la radio a bajo volumen para que solo yo pudiera oírla, con los pies en el suelo, y nunca me habían invitado a una fiesta. Pero mi madre se empeñó en que fuera al baile de graduación. Ella había sido la reina del baile. Mi padre le había pedido prestado el coche a su padre y le había llevado rosas blancas. No se hacía ilusiones de que yo fuera a ser igual, pero me obligó a ir de todos modos. Incluso me dio su viejo vestido. La abuela lo había arreglado para mí, con manos pacientes en su máquina de coser, haciéndome un hueco en el mundo al que pertenecer, aunque solo fuera por una noche. Me había llevado la mano a la parte izquierda de la cara cuando me miré en el espejo, con los dientes tirándome de la piel muerta del labio inferior. Me veía casi guapa, con el pelo cayendo delicadamente alrededor del cuello. La abuela me bajó la mano de un manotazo, sacudiendo la cabeza. «Estás preciosa, Cali. Mi niña ángel». Me besó entre los ojos, con las líneas de su sonrisa curvándose alrededor de sus sienes, cada una de ellas un recordatorio de una vida bien vivida. Marcas de felicidad. Entonces mamá me había llamado a su dormitorio. El dormitorio de mi madre era un lugar que rara vez se me permitía. Parecía un lugar en el que nunca podría encajar, como caminar por una iglesia o un museo, un lugar tranquilo dejado atrás por el tiempo. Había una figurita de gato desconchada junto a una pila de novelas románticas envueltas en papel lila, con los lomos agrietados de tanto leerlas. Los frascos de perfume del tocador estaban casi vacíos. Las cosas bonitas no permanecían mucho tiempo en nuestra casa. Había una sola foto en la mesilla de noche. Era de mamá y yo cuando tenía unos 5 años, con el lado malo de la cara de espaldas a la cámara. Justo como a ella le gustaba. Dormía sola en su cama nupcial y me preguntaba si a veces, por las mañanas, cuando el cielo era suave, se despertaba estirando la mano hacia el otro lado antes de recordar que mi padre hacía años que se había ido, y sus manos seguían olvidándose en la oscuridad. Mamá había acariciado la cama junto a ella. Me preguntaba si vería algo de sí misma en mí mientras me sentaba en el vestido de graduación que había llevado la noche en que mi padre me metió dentro de ella. Me preguntaba si ella lo quería. Me había agarrado la mandíbula con la mano, girándola hacia la derecha, donde mi piel estaba limpia y suave. La mitad de mí que ella quería.
Me había pasado el pulgar por la mejilla, sacudiendo la cabeza y suspirando, antes de girarme la cara hacia la izquierda, arrugando las cejas al ver la mancha morada, como una bebida derramada, otro error por descuido, igual que yo cuando mis padres tenían 18 años. Sin mediar palabra, se acercó a su tocador y me dio un bote de base de maquillaje. Me senté frente al espejo, negándome a mirarme. Sus manos descansaban a ambos lados de mis hombros, clavándome las uñas. Mi piel era la misma a ambos lados, su infinita decepción oculta ahora bajo el maquillaje. Sigues siendo igual de fea, cariño, pero al menos ahora no eres tan fea. Sonrió y me apretó el hombro. Su boca se suavizó por un momento. Resalta el azul de tus ojos, como los míos. La noche estaba a punto de terminar. Había pasado la noche con la espalda pegada a los ladrillos del gimnasio, el único cuerpo inmóvil de la sala mientras todos bailaban, con los hombros desnudos ante las cuerdas de luces que se extendían de pared a pared, las estrellas metidas dentro. Una vez leí que cuando bailas con otra persona, los latidos de tu corazón se acompasan, haciendo música corporal, latiendo a dos tiempos. Mi corazón tartamudeaba solo en mi pecho. Me separé de la pared cuando ya no pude más, dispuesta a volver a casa. Noah me agarró por el hombro cuando salía. Apoyó su mano en mi omóplato, una apología de la piel, su palma cálida. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras me miraba. ¿No te conozco?, me preguntó y yo me reí. Claro que sí. Me sentía como si lo conociera de toda la vida y él ni siquiera me reconociera. Eres Cali, ¿verdad? Sonrió, ladeado y hermoso, con el diente delantero astillado. Asentí, con los ojos muy abiertos ante su mirada. Ahora me acuerdo de ti, fuiste tú quien me trajo flores cuando murió mi madre. Luché por respirar, los pulmones se olvidaron de sí mismos por un momento. Los recuerdos se filtraron y, de repente, volvimos a tener 7 años, Noah con tiritas en las rodillas, llorando en la larga hierba que rodeaba la parte trasera de la clase de arte. Sentados espalda contra espalda en el suelo, con mis manos pequeñas y las uñas mordidas, entregándole margaritas. Algo bonito para el dolor. Sus ojos se entrecerraron y se acercó a mi cara, demasiado rápido para que pudiera detenerlo. Podía sentir su pulso en el pulgar, y mi corazón se ralentizó, siguiendo el ritmo perfecto de la sangre de su cuerpo. Arrastró un dedo por mi mejilla, el color púrpura floreciendo como flores silvestres. Puedes intentar enterrarlas, pero al final siempre vuelven a crecer. Le aparté las manos de un manotazo, con las lágrimas desdibujando mi cara, cubriendo mi lado menos querido. ¿Por qué llevas toda esa basura en la cara, Cali?, preguntó. Bajé la mirada, perdida, todavía dándole vueltas al hecho de que supiera mi nombre, los dos todavía en medio de los bailarines mientras se balanceaban, frascos de cadera y moratones pasando entre los labios, chicas con flores en el pelo y chicos con sus trajes de una sola noche. Me apartó la mano de la mejilla, sustituyéndola por la suya. Pero en el lado derecho de mi cara, dejando la marca a la suave bruma de las luces. Eres preciosa. Justo así. Dijo lo mismo más tarde en el asiento trasero de su coche, con el vestido de mi madre por la cintura, las manos en el cabello, el aire nocturno rodando por las ventanillas abiertas. Y volvió a decir lo mismo cuando nos despertamos juntos en las mañanas siguientes, empapados de sueño y calor, las sábanas enredadas, su mano apoyada en mi pómulo derecho. Y eso fue todo para mí. Me había vuelto loca. Dicen que el amor tarda en llegar, pero para mí, eso fue todo. Lo amé desde el momento en que su hombro se encontró con el mío en la penumbra, desde el momento en que mi estúpido corazón empezó a correr para seguirle el ritmo. Eso era amar a Noah, siempre corriendo para seguirle el ritmo, sin aliento y aterrorizada de quedarse atrás. Pero él nunca lo hizo. Al cabo de un año, nos habíamos mudado a una caravana en el parque donde había crecido. Nunca había sido tan feliz. Me traía flores del 7-11 cuando volvía del trabajo, brillantes y con olor a gasolina. Bailábamos descalzos en la habitación, con la radio a bajo volumen y solo para nosotros. Dábamos paseos nocturnos en coche hasta que la hierba muerta y las casas planas quedaban muy atrás, hasta que Gracia quedaba muy atrás y los árboles se volvían verdes y salía el sol, tiñéndolo todo de rosa y dorado. Noah se inquietaba mucho. A veces me despertaba en las mañanas azules y me sentía como mi madre, buscando en la oscuridad a alguien que ya no estaba allí. Pero él siempre volvía a mí. Fuimos muy felices aquel primer año.
Yo trabajaba limpiando casas en una urbanización cerrada en las colinas, a media hora de la ciudad, y Noah hacía trabajillos cuando podía. Se aburría tanto que lo dejaba al cabo de unas semanas y tenía que buscar algo nuevo. Pero así era Noah y yo le quería por eso. Todo a su alrededor se quemaba, pero Noah nunca. Trabajó bombeando gasolina, en el bar por las noches, en la construcción y hasta de portero en un club de striptease durante una semana, hasta que lo despidieron por llegar borracho. Pero no me importaba, siempre nos las arreglábamos y me llevaba al trabajo todas las mañanas, cantando al ritmo de Nirvana o cualquier otra canción que pusiera en los altavoces, haciéndome reír hasta que me daba vueltas la cabeza y me dolía el estómago. La primera chica fue al principio de nuestra segunda primavera juntos, cuando las golondrinas empezaron a volver a casa, ya sin miedo al frío. Se llamaba Nicole. Tenía el cabello rubio como la miel que le caía por las clavículas, la piel limpia como la leche. Llevaba semanas observándola, desviando los ojos para seguirla cuando la veíamos por la ciudad en pantalón corto, o en el bar de Gracia tomando una jab con Coca-Cola, o en Walmart comprando champú. Observé cómo le devolvía la mirada, caderas tensas contra el borde de su cintura, la ceja levantada al ver nuestras manos juntas. Ella era hermosa. Como Noah. Llevé mis celos durante días en la boca del estómago, acunándolos, alimentándolos, imaginando lo peor. Me dejaban insomne y triste, me dolía el corazón hasta el punto de que empecé a fumar solo para tener algo que hacer con las manos, infinitamente nerviosa. Cuando un domingo los encontré en nuestro dormitorio, en la cama en la que dormíamos, lloré durante horas y me encerré en el baño. Pero Noah me convenció. Siempre podía. Me tomó la cara entre las manos, me dijo que lo sentía, que no volvería a ocurrir, que ella ya no estaba y que no volvería. Lo escupí y le dije que me aseguraría de ello. Por primera vez desde que mi madre me dijo que si me iban no podría volver, aterrorizada de verme repetir sus errores. Deseé volver a casa. El verano pasó, los días soleados y lentos. Noah mantuvo un trabajo durante 3 meses enteros, me llevó al cine, cada semana, los hombros apretados en la oscuridad, los ojos iluminados por la pantalla grande. Las flores llenaban la cocina hasta el punto de que tuve que impedirle que comprara más. Me reía de eso, sentada en su regazo en una de las sillas de jardín, viendo las estrellas salir de la oscuridad. Incluso nos llevó en coche hasta el océano, ahorrando gasolina durante semanas. Nos tomamos de la mano entre las olas y sentí que la marea nos volvía a unir. No duró. La segunda chica se llamaba Irene. Rubia, bronceada y bañada por el sol, dientes blancos que captaban la luz cuando reía como lo hacían los de Noah. Los encontré juntos en su camioneta y grité hasta caer al suelo, con la cabeza entre las manos. Noah me prometió que pararía, esta vez iba en serio. Dormí en casa de mi abuela cuando todo terminó. Me abrazó mientras llorara, con manos suaves que me alisaban el cabello. No me preguntó qué había pasado, pero me dijo que a veces las personas nunca cambian, que es su forma de crecer y que permanece en lo más profundo de su sangre. Quieren cambiar, pero no pueden. Yo sabía lo que se sentía. Observé cómo la luna trazaba patrones como encajes a través de las persianas por el techo e ignoré cuando Noah llamó. Apareció al cabo de 3 días con rosas blancas. Si mi madre me hubiera visto ahora. Se fue a casa y yo le seguí. Así era el cariñoso Noah, siempre aterrorizado por quedarse atrás. Para cuando llegó el año nuevo, la nieve lavando algo las grises montañas a lo lejos, lo había perdonado. Pero sabía que no duraría. A medida que los días se hacían más claros, lo sorprendía mirando a la chica que vivía en una de las casas que limpiaba cuando me abría la puerta. Cynthia. Me saludaba desde el camión mientras se alejaba y mi corazón se acurrucaba y moría en mi pecho. Aquellas eran mis manos, las que me mantenían unida, las que tocaban las partes no amadas de mí, y ahora las estaba usando para ella. Esa noche llegué a casa y le dije que si no se alejaba de ella acabaría exactamente igual que la última vez, y él sabía lo que yo haría. Me lo prometió. Me besó bajo el resplandor del televisor, con los pulgares ajustados a la base de mi garganta. Me mintió. Pero yo seguía amándolo. Los vi una semana después y esta vez estaba demasiado vacía para llorar. Después, me lavé la sangre de las manos en el fregadero de la cocina, Noah me dio un único beso entre los omóplatos, sin que quedara nada que decir entre nosotros.
Para entonces, los carteles de la desaparición de Nicole hacía tiempo que se habían borrado con las lluvias primaverales, y la familia de Irene seguía pensando que se había vuelto a Chicago. Me pregunté cuánto tardaría en empezar la búsqueda de Cynthia. Noah me abrazó mientras lloraba sobre las sábanas nuevas que habíamos salido a comprar a Walmart aquella tarde. Las viejas estaban demasiado empapadas de sangre como para hacer otra cosa que quemarlas. Mirábamos la hoguera, tomados de la mano. Eché la cabeza hacia atrás, viendo cómo las estrellas luchaban por alcanzar el cielo, deseando poder irme con ellas. Las chicas seguían viniendo. No podía evitarlo. Eran hermosas y yo no. Eran brillantes, igual que él, tampoco podían alejarse de la forma en que él ardía. Los meses pasaron, toda esa sangre mezclada con amor. Me insensibilicé, pero nunca pude detener la ira, los celos y la tristeza. Me consumían. Me acostumbré a lavar la sangre de las paredes de la caravana, a dormir la rabia en la boca del estómago hasta la próxima vez, hasta la próxima chica. Contaba las mañanas que me despertaba sola, preguntándome cómo había llegado a ser esto. Ya no ocultaba la marca en el lado izquierdo de mi cara cuando me miraba al espejo, me alegraba de que se viera lo feo, una señal de advertencia al mundo. Volvía a ser primavera. Las lluvias habían llegado tarde este año, dejando la tierra agrietada y el aire pesado. Y había visto cómo Noah miraba a Jenny, la chica que vivía al lado. Solo tenía 17 años. La misma edad que yo tenía cuando lo conocí. Antes de convertirme en esa cosa terrible, dejando que los lugares más oscuros de nuestras vidas me tragaran entera. Pero Jenny era diferente. Era dulce y amable. Amaba a los animales, adoraba a sus hermanitos. A veces venía a sentarse conmigo en las sillas de jardín de enfrente y yo la dejaba fumar mis mentolados y hablábamos hasta que se encendían las luces de la calle. No quería que Jenny saliera lastimada, no quería que terminara como esas otras chicas. Pero veía cómo la seguían los ojos de Noah cuando pasaba por delante de nuestras ventanas. Intenté advertirle, tanto por mi bien como por el suyo. Le grité, le dije que se alejara de Noah o habría problemas. Pero aquella noche los encontré en nuestra cama. Volvieron las lágrimas, como la primera vez. Había intentado decírselo, no era culpa mía. Lo prometiste, Noah. Lo prometiste. Mi voz se apagó en el silencio de la habitación, la respiración agonizante de Jenny era el único sonido mientras Noah le sacaba el cuchillo de caza del estómago, abriendo la suave piel como la barriga de un ciervo. De todas las chicas que había matado, ella era la más joven. Me sostuvo la cara entre las manos y la sangre se extendió por mi mejilla derecha. Miré por encima de su hombro hacia el espejo. Los dos lados de mi cara estaban marcados, uno por un ángel y otro por el diablo. Lo siento, dijo, tomando mis manos entre las suyas ensangrentadas. Ahora tendría que lavarlas para limpiarlas, pero sabía que las manchas así nunca salen, las llevas contigo donde quiera que vayas. Puedes intentar enterrarlas, pero siempre vuelven a crecer. Una advertencia al mundo que pasa desapercibida. La verdadera fealdad es la que nos hacemos nosotros mismos. Dos espaldas que se encuentran en la oscuridad. Dos corazones marcando el tiempo. Lo peor para mí no fue la sangre, ni las mentiras, ni el miedo. No era saber dónde estaban enterrados los cuerpos. Era la forma en que siempre las elegía a ellas antes que a mí. La forma en que nunca fui suficiente para él. Nunca lo bastante guapa, ni lo bastante brillante. Siempre la segunda opción, siempre la segunda mejor. Pero aún lo amo. Mi amiga Shannon había pasado por bastantes cosas en los últimos años, y esa fue la única razón por la que no llamé inmediatamente a la policía cuando pasé por su trabajo y la encontré a medio camino del proceso de salir de un cadáver recién fallecido. Estaba empapada de sangre, desnuda y en absoluto silencio, salvo por su agotadora respiración mientras se levantaba y salía. Por lo demás, el almacén que la rodeaba era normal, y no vi ningún indicio de cómo había encajado exactamente en el cuerpo del anciano, pero, por supuesto, estaba en estado de shock. Tenía algunas toallas preparadas cerca. Le entregué una mientras me daba la vuelta respetuosamente. Dios. Ella dio un salto cuando me vio allí de pie con la toalla ofrecida hacia ella, pero la tomó rápidamente. Mierda, ¿qué has visto? Me quedé mirando la pared de las cámaras frías mientras ella se secaba detrás de mí.
No sé, Shannon, ¿qué demonios estabas haciendo? No soy una especie de bicho raro, dijo inmediatamente. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar? ¿Qué demonios podrías explicar sobre esto? Me puse la camisa sobre la nariz para bloquear el horrible olor del cuerpo abierto, pero no funcionó. Esperé a que se pusiera la ropa y finalmente me di la vuelta. Te faltó algo. Su pelo seguía empapado de fluidos negros, rojos y amarillos, pero lo mejor que pudo hacer fue envolverlo con una segunda toalla. Mira. No es una especie de fetiche. Hay algo ahí abajo. Luché contra las ganas de vomitar mientras miraba el cuerpo aún caliente del frágil anciano. El corazón, los pulmones, el estómago, el páncreas y los intestinos se habían enrollado en un círculo desordenado cubierto de varios flujos. ¿Abajo dónde? Ahí dentro. Su expresión era atormentada. Más allá de la columna vertebral. ¿Es una broma? No podía creerlo. No. Di un paso más y traté de mirar por el centro del círculo de órganos, pero no había ningún espacio entre ellos. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué hay ahí abajo? Ella tragó saliva con disgusto. No lo sé exactamente. Un espacio. Entrecerrando los ojos, pensé en lo que había visto. Ella no se había deslizado fuera del cuerpo de lado. Había subido directamente, como si saliera de un agujero. La visión había sido muy desconcertante. No había sido geométricamente posible, y mi cerebro aún se esforzaba por dar sentido al recuerdo. Era posible que estuviera diciendo la verdad, y que realmente hubiera una especie de agujero extraño en el cuerpo de este anciano. ¿Hablas en serio? Alcancé una larga herramienta de metal en una bandeja cercana. Eso no funcionará, dijo ella, deteniéndome. Está hecho de metal, así que no funcionará. Solo funcionan los seres vivos. Ni siquiera puedes alcanzarla con guantes. Tiene que ser con la mano desnuda, por eso creo que nadie más ha encontrado esto. De verdad. Suspiré. Definitivamente era una broma, pero no era de las que dudan y se emocionan. Bien. Hagamos esta ridícula tontería. Di el último paso, contuve la respiración contra el hedor y metí la mano directamente hacia abajo. Después de empujar entre los tejidos y órganos húmedos y blandos, mi mano se posó en los duros huesos de la columna vertebral del anciano. Miré a Shannon, pero no se veía. Más allá de la columna vertebral, asintió con la cabeza y tragó saliva. A pesar de lo repugnante que era, estaba decidida a ver esta extraña situación. Moví mi mano hacia el lado y mis dedos se deslizaron más profundamente. ¿Qué demonios? Fruncí el ceño y me incliné más hacia el cadáver mientras mi mano seguía empujando entre lo que parecía un profundo montón de órganos aplastados. Bajé hasta el hombro hasta que mi manga corta golpeó el interior de la piel de la espalda del anciano y se negó a ir más allá. Dios mío, estás diciendo la verdad. Saqué el brazo tan rápido como pude y lo aparté para evitar el goteo de fluidos que había traído conmigo. Mi brazo estaba cubierto de una sustancia viscosa claramente más espesa que el anillo húmedo alrededor de mi manga. Fuera lo que había ahí abajo, mi camiseta sin vida no había podido entrar. ¿Qué es? Shannon negó con la cabeza. Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Después de que alguien muere, hay una breve ventana en la que, sea lo que sea, permanece abierta. Tomé otra toalla y me limpié el brazo lo mejor que pude mientras intentaban no tener arcadas. Espera, ¿quieres decir que no es solo este cuerpo en particular? Sí. Se acercó y comenzó a coser la cavidad torácica. Soy nueva aquí, pero descubrí accidentalmente lo que fuese en mi segunda autopsia. Miró más allá de mí hacia la puerta. Mi jefe nunca está aquí y me deja hacer esto por mi cuenta, así que he estado tratando de averiguar lo que es. He tirado lianas varias veces, pero solo funcionan si aún están unidas a la planta. Significa que aún están vivas. Sí. Y solo funcionan los cadáveres nuevos. 96 minutos más o menos después de la muerte, hay un tirón extraño, y entonces las lianas se desprenden y ya no puedo sentir ese espacio extraño con mi mano. Pero no he podido averiguar nada más porque la tecnología no entra. Era asqueroso, horroroso y fascinante a la vez. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría significar? Así que decidiste bajar tú misma. Ella asintió. Te prometo que no soy un bicho raro. Solo tenía que saberlo. La idea me ha estado atormentando durante meses. ¿Y si es ahí donde está nuestra alma?
¿O si es una especie de vida después de la muerte? Ella miró hacia otro lado. ¿O qué pasa si Brian está allí en algún lugar? Eso sonaba como un problema. Brian está muerto, Shannon, le dije con calma. No lo vas a encontrar en lo que sea eso. Suavemente, ella dijo. No lo viste morir frente a ti. Mantuvo la mirada baja para evitar mirarme a los ojos. El mundo se está volviendo loco. Hay odio y engaño por todas partes. La gente necesita esto ahora más que nunca. Si pudiéramos averiguar qué pasa después de la muerte, podría cambiarlo todo. ¿Qué más podía decir o hacer? Ella no iba a parar solo porque yo lo dijera. Lo máximo que podía hacer era conseguir que aceptara una serie de condiciones de precaución. Nunca se había adentrado más de unos momentos por puro terror, pero estaría más segura si yo estaba en la morgue para vigilarla. Hicimos un pedido especial de la planta de vid más larga que pudimos encontrar y esperé su llamada. Llegó muy tarde un martes. Pasé 6 minutos para llegar y traer la planta. No había nadie más, y ella ya tenía al pobre adolescente abierto y listo, con una sábana blanca manchada de sangre sobre la cabeza y las piernas. Se desnudó, se ató la liana alrededor del tobillo izquierdo y luego respiró profundamente para calmarse. Quedan por lo menos 30 minutos para esto, me dijo. Puse mi reloj en hora. Tienes 7 minutos. No más. Solo para estar seguras. Ella asintió nerviosa y avanzó. La visión de una persona bajando de cabeza a una húmeda cavidad torácica abierta no se puede expresar con palabras. Había tomado una pastilla para las náuseas en el camino, y me alegré de haberlo hecho. Su cintura casi no cabía, pero empujé sus pies descalzos hacia abajo, y se deslizó fuera de la vista entre los órganos, que se congelaron de nuevo en su lugar una vez que ella se fue. La larga enredadera comenzó a deslizarse por el medio, y yo esperé con el corazón palpitante. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba haciendo allí abajo? Probablemente me lo estaba imaginando peor de lo que era, ya que ella había tenido espacio para darse la vuelta la vez anterior. Mi mente construyó una visión de un túnel orgánico apretado que podría cerrarse como un músculo y aplastarla hasta la muerte. O tal vez había una enorme caída hacia un vacío interminable. ¿Cómo podríamos saberlo hasta que fuera demasiado tarde? Mi reloj contaba los segundos interminablemente. Pasaron 4 minutos, y luego 5. La liana seguía siendo arrastrada. A los 6 minutos, se detuvo, y suspiré con alivio. Eso tenía que significar que iba a volver, pero no salió a los 7 minutos. La tensión en mi pecho aumentó. A los 8 minutos, empecé a tirar de la liana. Se movía con facilidad y pensé que estaba tirando de ella hasta que apareció un extremo roto. Presa del pánico, bajé la mano. Todavía estaba allí. No había quedado atrapada. Solo había perdido la liana en un punto débil de la planta que no habíamos detectado. Esperé. A los 10 minutos, empecé a sentir pánico. A los 11, me obligué a concentrarme. A los 12, supe con certeza que estaba en problemas. Estuve dando vueltas durante 30 segundos antes de gritarme a mí misma que dejara de perder el tiempo. Me quité el reloj y la ropa, cerré los ojos y, básicamente, metí los brazos y la cabeza en el pantano de sangre y vísceras que había en la mesa de autopsias. Encontré la columna vertebral del adolescente y me abrí paso a través de ella. Esta vez, no me detuve. Fue más fácil de lo que esperaba. A pesar de la presión de la carne húmeda en cada lado, me deslicé hacia adentro. El nudo de liana atado a mi tobillo se enganchó en los huesos de la columna, pero volví a meter la mano entre el montón de órganos y lo liberé con dedos desesperados. Solo cuando caí más lejos y sentí el aire en la cara, tomé por fin una respiración explosiva y abrí los ojos. El aire estaba 1000 años más allá de lo asqueroso, pero era respirable, tal y como ella me había dicho. Olía y se sentía como respirar cadáveres putrefactos y carne enferma moribunda como una verdadera niebla. Una niebla de sangre. La vista era similar. Shannon también me había dicho que el lugar tenía un tenue resplandor color rojo, omnipresente y sin fuente, y por esta luz vi miasma asfixiante en 2 direcciones. Arterias sin sangre se abrían a mi izquierda y a mi derecha, ninguna de ellas lo suficientemente grande como para que quepa una persona hasta que empuje y las paredes musculosas se relajen para darme acceso. Seguí los restos de su enredadera rota. Más que nada, deseé tener la ropa puesta.
Todas las superficies estaban vivas, palpitando con un latido lejano y segregando sustancias oscuras que resultaban extrañamente calientes, frías o incluso adormecedoras al tacto. Estar desnuda en un entorno como aquel me hacía sentir vulnerable de una manera que hacía aflorar el terror ante cada ruido, visión y textura inesperados. Maldije la toma de decisiones de Shannon más de un par de veces, eso era seguro, pero no iba a dejarla morir aquí. Su liana se adentró en lo que parecía una ranura hueca dentro de un enorme hueso, y me alegré de estar en una superficie sólida mientras me arrastraba entre paredes blancas cada vez más estrechas e iluminadas en rojo. Este túnel había sido tallado. Podía verlo en las ranuras en espiral que lo rodeaban. Los túneles musculares también habían sido tallados, pero luego se habían curado las cicatrices. Era como si un gusano o un parásito se hubiera abierto camino a través de una dimensión de la carne, y nosotros nos limitáramos a seguir su antigua estela. El hueso liso empezó a empinarse, y supuse que Shannon podría haber resbalado y haberse deslizado aquí. Apoyándome con cuidado en las ranuras en espiral, me abrí paso por la bajada con mi liana aún fuertemente atada a mi tobillo. Y bien que hice. El túnel en espiral de hueso terminaba en una empinada y carnosa caída. Shannon estaba allí abajo, aferrada a un sólido saliente blanco. Yo seguía dentro del propio hueso, así que solo podía ver hacia abajo, pero me moví con cuidado para alcanzar su mano con la mía. Me miró con horror en los ojos. Su voz era extraña, distante y distorsionada por el aire congestionado por la putrefacción. No mires atrás. ¿Qué quieres decir? Le dije. Cuando me asomé al hueso, la vista lejos de la pared de carne de abajo comenzó a abrirse. Por fin había llegado a un lugar abierto y no a un túnel, y podía sentir que si giraba la cabeza vería una vista tremenda. Era la misma sensación que había tenido algunas veces en mi vida al subir a un teleférico o al pasar por una ventana en un avión. Todo lo que tenía que hacer era mirar. Ella volvió a gritar. No mires. Por una vez en mi vida, hice caso a otra persona. No miré. Nuestras manos se encontraron, pero ambas estaban resbaladizas. Intenté frotar los líquidos en mi piel, pero no funcionó. Todo estaba húmedo y asqueroso. Me incliné más y le ofrecí un codo. Envuelve todo tu brazo alrededor de mi codo. Grité. El acto hizo que el mundo más allá de nosotras se abriera un poco más, y pude sentir cómo empezaban a formarse visiones horribles en las esquinas de mis ojos. No podía distinguir lo que estaba ocurriendo ahí fuera, pero si tan solo desviaba la mirada. Me agarró del brazo y me gritó al oído. No mires. No mires, maldita sea. ¿Qué había sido eso? Había dicho una palabra, pero el significado y las entonaciones habían sido ajenos a mi mente. Por la expresión de su cara, ella también lo había oído. Tiré de ella con todas mis fuerzas y el mundo de pesadilla que había fuera de nuestro túnel de huesos se desvaneció. Juntas, volvimos a trepar por las tallas en espiral, y luego nos arrastramos lo más rápido que pudimos a lo largo de un músculo sangrante. El mundo viviente que nos rodeaba no parecía reaccionar ni preocuparse por nosotras en absoluto. Por alguna razón, yo esperaba ira o hambre o al menos algo. Si estaba vivo, si era consciente, si era sensible, no éramos nada para él. Llegamos al punto en el que la liana se elevaba hasta convertirse en un montón de órganos oscuros, y la empujé por delante de mí. Entonces, por alguna razón, me giré y miré en la otra dirección. El camino que no había seguido al llegar. La silueta iluminada de color rojo de un niño vagamente adolescente estaba sentada acurrucada y llorando en una curva del túnel. Levantó la cabeza, como si percibiera de algún modo mi mirada. Comenzó a arrastrarse hacia adelante. Ayúdame. Congelada y atónita, esperé. Ayúdame. Volvió a gritar mientras se acercaba. Oh, Beta, según yo dice Dios, ¿qué está pasando? Estaba en el coche, y hubo un fuerte crujido, y me golpeé la cabeza, y pensé con seguridad que se detuvo al escuchar sus propias palabras. Beta. ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo decir Beta? ¿O Beta? No. ¿Por qué? No. Me miró a distancia equivalente a 2 brazos. ¿Estamos en el infierno? No sabía qué decirle. Nunca había visto tanta agonía y pérdida en el lenguaje corporal de otro ser humano, y él aún no sabía la verdad. Me tragué mi parálisis. ¿Puedes verme? Asintió con la cabeza. Ayúdame. ¿Qué podía decirle? Elegí mis palabras con cuidado. No creo que pueda. ¿Por qué?
Lloriqueó con tanta tristeza que pensé que me rompería el corazón. ¿Por qué no puedes ayudarme? Tú, me estremecí con una parte del dolor que estaba a punto de darle. No tienes cara. Se quedó allí sentado sollozando mientras yo daba un salto y subía. Sabía que el sonido de esa desesperación me perseguiría el resto de mi vida. No se parecía a nada que pudiera hacer un ser humano en la tierra, porque era absoluta y para siempre. Me levanté del cadáver de la mesa y me estrellé contra el suelo frío, duro y seco. El impacto dolió, pero nunca me había sentido tan segura y protegida. Shannon estaba sentada acurrucada en un rincón, como el niño que había visto, y no había pensado en volver a ponerse la ropa, ni en quitarse la docena de tipos de plasma y sangre. Solo podía mirar al suelo conmocionada, mecerse de un lado a otro y murmurar: ¿Quiere que le hable a la gente de él? ¿A quién? Le pregunté. El adolescente no sobreviviría aquí, aunque lo trajéramos con nosotras. No, susurró ella. Beta. Quiere que le hable a la gente de él. Él vio dentro de mí. Vio dentro de mí cuando lo miré. Puso sus dedos en mi materia gris y masajeó mi tejido cerebral sin tocarme. Dijo que la Biblia y el Corán están cerca, pero que nos equivocamos un poco. Unas cuantas cosas al revés. Dejó de mecerse en su sitio y me miró fijamente a los ojos. No vamos a contarle a nadie lo de Beta, ¿verdad? Saqué una toalla y la envolví. No. No diremos ni una palabra. ¿Y sabes? En ese momento, realmente lo creí. Pensé que me había salido con la mía al no mirar, pero la esquina de mi visión absorbió una pequeña porción de cualquier pesadilla que ella presenció. Por eso, después de varias semanas de resistirme, no puedo evitar escribir esto. Simplemente me siento obligada a contar lo que pasó, y a decirle a la gente que Beta existe. Así que ahora tú también lo sabes. Espero que eso no sea un problema. Cuando tenía unos 7 años, tenía un hámster que se llamaba Cremita. ¿Te diste cuenta de la sutil alusión de su nombre? Sí, el ruidoso roedor era de color crema. Todas las noches, mi madre bajaba su jaula al sótano para evitar que sus travesuras nocturnas, las de Cremita, no las de mi madre, nos despertaran. Cremita había sido mi compañera durante casi 3 meses antes de que muriera, como suelen hacer los hámsters. La mayoría de los padres tienen cuidado al anunciar la muerte de una mascota querida. Explican que se ha ido al cielo, mienten sobre su ida para unirse al circo, dicen que se ha ido a pastos más verdes, compran un reemplazo y esperan que su hijo no note la mancha de pelo negro en su cara que antes no estaba allí, etc. Mi madre no. A mamá le gustaba hacer las cosas de otra manera. Cariño, tengo que hablar contigo, dijo mamá, mientras yo comía mis cereales azucarados. MMHMM. Respondí, sin querer apartar los ojos de los dibujos animados que pasaban en la tele. Se trata de la señora Crémula, continuó, equivocándose por millonésima vez con el nombre de Cremita. Mamá tomó el mando a distancia y apagó el televisor para captar toda mi atención. Siempre me molestaba que interrumpiera mis programas sin tener en cuenta mis sentimientos. Yo había aprendido por experiencia a no hacer lo mismo con ella cuando quería llamar su atención. Una vez apagué Salto Cuántico durante el final de temporada y se puso como loca. Como castigo, me quitó mis juguetes Polly Pocket durante una semana. ¿Sí? Le pregunté, intentando no parecer enfadada para que no me regañara por ponerla nerviosa. Lo siento, cariño, pero el monstruo de la caldera se ha comido a la señora Crema, anunció sin vacilar. Mamá sabía exactamente el miedo que me daba el gran horno metálico del sótano. Cada vez que se encendía, emitía un gorgoteo intimidatorio y demoníaco. Para colmo, emitía continuamente una siniestra luz roja, como una especie de villano de película de Disney. Juro que, incluso ahora que soy mayor, me da miedo acercarme a él. Si antes de que me hablara del monstruo ya me daba miedo la caldera, seguro que después quería mantenerme alejado de ella. Al leer el miedo en mi carita, mi madre sonrió y continuó. ¿No te he hablado del monstruo del horno? Es una bestia espantosa. Cuando se suelta, agarra a las niñas dormidas que no se cubren los pies y las arrastra debajo de la cama, donde se las come de un bocado. Las mamás tenemos que mantener a salvo a nuestros hijos, dándoles de comer de vez en cuando, explica. Ni que decir tiene que fui incapaz de tomar otro bocado de cereales y dejé caer la cuchara en el cuenco.
Mientras miraba a mi madre con los ojos muy abiertos, sentí que temblaba de miedo. Era una adulta. No tenía por qué mentirme. Sabía que iba a tener pesadillas. En una oleada de pensamientos aterrorizados, me preguntaba qué pasaría ahora que ya no tenía una mascota que sacrificar a la criatura. ¿Vendría a por mí esta noche? Rara vez metía los pies bajo la manta. Me gustaba dejarlos colgar del borde de la cama. ¿Tendría que usar un saco de dormir para estar a salvo? Una pregunta salió de mi boca antes de que pudiera procesar el pensamiento. ¿Qué aspecto tiene? Le pregunté a mi madre, sin muchas ganas de oír la respuesta. Sonrió malvadamente y me abandonó para tomar una caja de fichas de animales que había comprado para ayudarme a aprender francés. Me quedé sola con mi imaginación, que rellenó los huecos e hizo que el monstruo fuera aún más aterrador. No dejaba de mirar al suelo, esperando ver a la criatura desconocida correteando por las baldosas de linóleo blanco y negro de la cocina. Mamá volvió y empezó a hojear las fichas hasta que encontró las que buscaba. Me mostró dos de ellas. Un escorpión y un pez rape. Parece una combinación de ambos, me dijo. Tiene el tamaño de un gato. Su cuerpo es parecido a este escorpión de aquí, pero más largo y con más patas, y tiene una cabeza como esta, pero con 3 filas de colmillos, y 8 ojos. La criatura sonaba cada vez más horrible. Me la imaginaba correteando por el sótano y tratando de atraparme mientras jugaba sola allí abajo. Me corría la sangre por la cara y las manos. Tenía ganas de llorar, pero el miedo me paralizaba el cuerpo y las lágrimas no brotaban. ¿Qué vamos a hacer? No quiero que me coman, tartamudeé, al borde de la desesperación. Mi madre me dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, cariño, hoy mismo iré a comprar una cobaya por si vuelve a tener hambre, me respondió, sonando bastante satisfecha de sí misma. Y así, amigos míos, es como mi madre evitaba que me sintiera triste por la muerte de mi hámster, y de las muchas mascotas que vinieron después. Aunque hay una cosa que siempre me molestó. Todavía no sé cómo se las arreglaba para deshacerse de todos sus cuerpos tan rápido. No estoy oyendo cosas, lo juro. He vivido en el complejo de apartamentos durante unos meses y nunca he oído más que un leve sonido de mis vecinos de abajo. Hasta donde yo sé, nadie ha vivido en el piso de arriba desde 1 o 2 semanas después de mudarme. Lo raro empezó a ocurrir una noche mientras Bexley, mi Doberman, y yo estábamos sentados en el balcón, disfrutando de la brisa y el canto de los grillos. Estaba fumando un tazón de la mejor sativa de Colorado cuando los grillos pararon de repente. Bexley se despertó de su letargo y se puso en alerta al instante. No soy propenso a las alucinaciones auditivas o visuales cuando fumo, así que esto fue lo que me extrañó. Si no fuera por la reacción de Bexley, habría pensado que me lo estaba imaginando. Dejé la pipa y me puse de pie para ver mejor los alrededores. No había mucho que contarle a mamá, pues no era más que un aparcamiento y un descampado hasta llegar a una nueva urbanización que estaban construyendo a unos 400 metros de distancia. No vi gran cosa, pero fue entonces cuando empezaron los silbidos. Sonaba como si estuviera en medio del campo, pero la ubicación del silbador era un misterio para mí. Sentí que Bexley se apoyaba en mi pierna y miré hacia abajo para ver que tenía los pelos de punta y las orejas escudriñando la zona para intentar localizar la fuente de nuestro ruidoso intruso. Dejé de intentar encontrar al silbador y en su lugar escuché la misteriosa y discordante melodía. Lo que al principio me había parecido una sarta de notas aleatorias y sin melodía fue adquiriendo una especie de patrón a medida que avanzaba, me erizó la piel y se me erizaron casi todos los vellos del cuerpo. Me empezó a picar el cuero cabelludo, bajó por la espalda y, justo cuando estaba a punto de levantar la cabeza para rascarme, Bexley empezó a temblar, gimoteó una vez y se tumbó detrás de mí sin hacer ruido. Una figura había salido de la hierba alta del campo, apenas visible a la luz de la lámpara más cercana. Apenas pude distinguir una silueta mientras el hombre avanzaba hacia la luz. El silbador se tambaleó más que caminó y sentí una gota de sudor rodar desde la línea de mi cabello hasta la comisura de mi ojo, me escocía demasiado, pero sentí que no debía moverme, ni hablar, ni siquiera respirar fuerte en la vecindad de esta presencia, fuera lo que fuera. A medida que se acercaba a donde yo estaba, otro sonido, por debajo del silbido se hizo evidente.
Un ruido bajo y zumbante, como el crujido de los cables de alta tensión. El silbador estaba ahora justo debajo de la lámpara que había enfrente de mi edificio. Iba vestido de negro y llevaba lo que parecía una sudadera con capucha. Sobre el hombro llevaba una bolsa de tela oscura que, a medida que se acercaba, producía un traqueteo seco con cada paso pesado. Pronto se situó justo debajo de mi balcón. Solo tenía que levantar la mirada un par de grados y me vería. El viento cambió de dirección y un olor como el de un cementerio llegó hasta mí, fétido y rencoroso. Literalmente se podía sentir la malignidad que desprendía este tipo en oleadas. Debería haber llamado a la policía, pero estaban a 10 minutos en coche de la zona, así que me quedé quieto y en silencio. Después de mirar fijamente hacia adelante durante lo que me parecieron minutos, el silbador avanzó y desapareció bajo mi balcón. Oí la puerta corredera de cristal en el patio debajo de mi tobogán abrirse y cerrarse en silencio, el golpeteo sordo de las tiras de fieltro en la puerta, la única señal de que la puerta se había cerrado. ¿Por qué estar tan callado en todo lo demás cuando silbabas lo bastante alto como para que te oyeran todos los residentes en un radio de 100 metros? Oí un estruendo debajo de mí y luego los gritos de la anciana venezolana que vivía en el piso de abajo con su marido de 40 años y sus nietos, que normalmente se quedaban unas semanas en verano. Gritaba un nombre o algo así. El Silbón. El Silbón. Vi cómo la figura reaparecía por debajo de mi balcón y se dirigía lentamente hacia el campo de donde había salido. Tuve un repentino destello de valentía y estupidez cuando saqué mi teléfono y marqué el 911 y le grité al bastardo que la policía estaría aquí y que no se iba a salir con la suya. Se detuvo. Y lentamente comenzó a girar mientras oía en mi oído 911. ¿Cuál es su emergencia? Se había girado completamente para mirarme y vi mientras me miraba fijamente que era un hombre, quizá de hacía mucho tiempo. Tenía rasgos cadavéricos, me sonrió y empezó a silbar de nuevo, solo que, con lo cerca que estaba, el silbido sonaba imposiblemente lejos. Dio 3 pasos lentos en mi dirección cuando de repente sentí a Bexley a mi lado y soltó una salva de ladridos fuertes y agudos en rápida sucesión. Al oír esto, el silbador, quienquiera que fuese o lo que fuese, se dio la vuelta y huyó, pareciendo disolverse en la nada en cuanto estuvo fuera del alcance de la lámpara del aparcamiento. Me había equivocado sobre el tiempo que tardaría en llegar la policía. Se sintieron orgullosos de entrar en mi complejo a los 5 minutos de terminar mi llamada. Me tomaron declaración, se ocuparon de la señora Alameda y los técnicos del lugar del crimen fueron y vinieron, seguidos de una camilla que llevaba al señor Alameda a la furgoneta del forense. La señora Alameda nunca volvió a su apartamento, en cambio, unos días después, vino su hijo. Juan Carlos estaba cargando un camión de mudanzas con las posesiones de su madre y yo estaba de nuevo en mi balcón, dedicado a actividades recreativas, legales. Lo llamé para preguntarle por la salud de su madre. Me dijo que no se encontraba bien y que había decidido pasar el resto de sus días en Venezuela, a solo 120 millas de Caracas, en Calabozo, donde nació y creció. Usted fue quien llamó a la policía, ¿verdad? Preguntó. Admití que fui yo y que había visto y oído cosas, como a su madre gritando el nombre de El Silbón. Empezó con eso. ¿Has dicho El Silbón? Le confirmé que era lo que había oído, le pregunté qué significaba. Juan Carlos meneó la cabeza tristemente y antes de darse la vuelta para alejarse, dijo El Silbón, lleve siempre con usted a ese perro tan guapo, señor. No lo sé. No tengo ni idea. Está loca. Es peligrosa. Por favor, libérame, suplicó. Lo miré fijamente y no pude evitar dudar de nuevo. Fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. Retrocedí a tropezones, esquivando por poco sus manos que me agarraban. Lo siento, lo siento. Por favor, solo quiero que me liberes. Necesito que me salves. Su voz se quebró de emoción. Me quedé donde estaba. Empezaba a sentirme extremadamente incómoda. Más de lo que ya estaba, de todos modos. Había algo que me parecía un poco raro en él. Tal vez fuera su forma de hablar. Tal vez eran sus gestos, o sus expresiones. Pero sentí una repentina ola de desconfianza hacia él. ¿Cuál es su nombre completo? Pregunté. Necesitaba saberlo. Necesitaba algo para investigar. Para encontrar la verdad. Se quedó callado. Si no me dices su nombre completo, ¿quién es? Me voy ahora mismo.
Y nunca volveré aquí. No como yo, intenté endurecer mi tono al máximo, para transmitirle mi determinación. Me miró fijamente, con un matiz de odio filtrándose en su rostro antes de tomar una expresión de miedo. Marlentoa, escupió. ¿Sí? Asintió con la cabeza. Asentí como respuesta y me di la vuelta para irme. Espera. Tienes que liberarme. Por favor. Gritó, con la voz quebrada por el terror. Seguí adelante, negándome a mirar atrás. Detente. No me dejes aquí. Me matará. Subí la escalera, ignorando sus gritos. Al llegar a la cima, me giré y dije, voy a comprobar las cosas. Si las cosas tienen sentido, no sé, si estás diciendo la verdad, volveré y te libraré. Solo dame un tiempo. No habrá tiempo. Volvería por la noche, por favor. No hagas esto. Cerré la trampilla, amortiguando su voz. Con el corazón palpitando, comencé a remover la tierra para ocultar la trampilla. Comprobé la hora. Eran alrededor de las 3:30 de la tarde. Es curioso, me parecía que habían pasado días desde que me levanté esta mañana. Si me esforzaba por mantenerme despierta, probablemente tenía entre 15 y 20 horas para idear un plan antes de volver a caer presa del sueño. Me alejé de los gritos apagados, llevándome la llave de la trampilla. Marlentoa. Tenía que averiguar quién era. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué se los llevó, los mató, lo torturó? Sobre todo, ¿por qué a mí? La semana pasada descubrí un escalofriante titular escondido en el periódico de mi barrio. Estaba escondido en sus páginas, entre un artículo sobre la polinización de los árboles y una convocatoria de propuestas sobre servicios de fontanería, el tipo de cosas aburridas que la gente tiende a saltarse. Normalmente no lo habría leído, pero mi autobús estaba en un atasco y el periódico era mi única distracción. Por eso me llamó la atención el inquietante titular. Decía, la biblioteca humana, solo este fin de semana. Las palabras biblioteca humana sobresalían como un clavo oxidado en un parque infantil, evocando una sensación de terror paranoico. Me imaginé a un científico loco exhibiendo su poco ética colección de restos humanos parcialmente disecados. Tal vez algunas de sus víctimas seguían vivas, incapaces de moverse o hablar, pero gritaban pidiendo ayuda por dentro. La horrible idea me produjo un escalofrío. Sin embargo, cuando leí la descripción que acompañaba al titular, me di cuenta de que el evento no era tan siniestro como sugería su nombre. La biblioteca humana era un proyecto piloto de la biblioteca local en el que se invitaba a personas normales de diversas profesiones a sentarse y responder a preguntas. Es como una feria de empleo, pero sin el aspecto de la contratación. Básicamente, se podía tomar prestado a un ser humano para conocer su vida. Era una idea interesante y pensé que sería la actividad perfecta para hacer con mi hermana pequeña. Cuando llegó el sábado por la mañana, mi hermana pequeña corrió entusiasmada a mi habitación para despertarme. Ya estaba vestida y lista para salir, agitando su carnet de la biblioteca de un lado a otro mientras gritaba algo en un tono tan agudo que no podía distinguir las palabras. Le respondí tirándole la almohada a la cara y dándome la vuelta para dormirme. Desgraciadamente, me dejé llevar por las represalias. Les ahorraré los detalles sangrientos, pero debería haber sabido que no debía entregar mi única arma a una niña hiperactiva de 7 años. La pelea unilateral de almohadas que siguió habría provocado estrés postraumático incluso al más duro de los hombres. Cuando llegamos a la biblioteca, seguimos las indicaciones hasta una gran sala de conferencias en la parte trasera del edificio. Ya había un montón de familias deambulando por allí, hablando con los distintos invitados. Ninguna estaba más ocupada que la mesa del rincón más alejado, en la que, por lo que pude ver, había un bombero. No llevaba el uniforme completo. Solo una camiseta con el logotipo. No habría sido razonable esperar que llevara ese atuendo tan caluroso durante todo el día. A juzgar por el rebaño de niños que adulaban cada una de sus palabras y las madres solteras que miraban embobadas su cuerpo estúpidamente musculoso, me di cuenta de que la elección de su atuendo no le había afectado negativamente en absoluto. Mi hermana, que iba disfrazada de princesa Ana porque los niños no tienen ningún pudor en disfrazarse en público aunque no sea Halloween, me jaló de la camisa y señaló al bombero. Típico, pensé. Los bomberos y otros héroes son como una golosina para los niños.
¿Sabes? Mi hermano mayor es mucho más genial que ese tipo, le dije a mi hermana, mientras intentaba guiarla hacia otro invitado. Ella se rió y me dio un codazo juguetón. Eres tan gelatinoso que tienes barriga de mantequilla de cacahuete. Barriga de mantequilla de cacahuete y gelatina. Tienes razón, cedí, incapaz de encontrar una respuesta adecuada al increíble ardor que me había provocado. Si quería ser como cualquier otro niño estereotipado, que así fuera. Yo, sin embargo, no tenía intención de ser el único tipo en medio de una multitud de niños y madres. Habría sido incómodo y espeluznante, así que exploré las otras mesas mientras ella se divertía. Como nunca me he sentido cómodo entre grupos grandes, me acerqué a la única mesa desocupada. Detrás de ella había un hombre corpulento con un delantal marrón manchado. Tenía los brazos cruzados por encima del pecho, lo que aumentaba la energía hostil que emanaba de él. Se rascaba la barbilla con dedos fuertes y callosos. Cuando me miró, pareció burlarse de mi forma ciertamente vulnerable. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta, que se me tensaban los músculos y que la cabeza se me iba hacia los hombros. Entonces, empecé, con la voz entrecortada, ¿a qué te dedicas? El hombre cambió de posición y se inclinó hacia adelante, golpeando con fuerza la mesa con sus enormes manos. Soy carnicero, respondió, con un tono afilado y autoritario. Incluso inclinado, el hombre se alzaba sobre mí como un guerrero neandertal. Sentía el sudor acumularse en mi frente, como el rocío en un diente de león. Comparado con él, probablemente yo también era tan frágil como uno. ¿Qué te gusta de tu trabajo? Pregunté incómodo. Sonrió levemente, sin darle importancia a la pregunta. Ver a los animales dar su último suspiro. El retorcido brillo de placer en sus ojos me hizo estremecerme incontrolablemente, oh. Sobre todo los terneros, continuó, aunque me hubiera gustado que no lo hiciera, es casi como si supieran lo que les va a pasar. Su miedo los hace aún más tiernos y jugosos, contestó, todavía sonriendo tortuosamente. Mientras tanto, podía oír a los niños que rodeaban al bombero gritando yo, entusiasmados. Al menos se estaban divirtiendo. Me arrepentí de no haberme quedado con mi hermana. Me habría librado de verme obligado a escuchar a lo que sin duda era un asesino en serie disfrazado de carnicero. Nuestra conversación continuó, cada vez más inquietante. Describió, con horribles detalles, el deslizante sonido de las tripas al ser arrancadas y el peso de los intestinos de vaca en sus manos. Decía vaca, pero ambos sabíamos que se refería a sus innumerables víctimas humanas. Gesticulaba como las abría y troceaba su carne, inhalando profundamente al oler sus órganos frescos. Estaba tan metido en el asunto que hasta pude ver cómo se le dilataban las pupilas y se le llenaba la frente de sudor. Necesitaba que se detuviera. No quería oír las confesiones de este asesino. Dando un paso atrás, murmuré vacilante. De acuerdo, yo tengo que irme. Cuando estaba a punto de alejarme, me agarró del hombro con fuerza. Sin apenas esfuerzo, me giró para poder mirarme a los ojos. Su aliento apestaba a salchichas de hace una semana y a cerveza. Sus pomiladas cejas se torcieron hacia abajo mientras me miraba con sus feroces ojos verdes. Toma, dijo, metiendo algo en el bolsillo de la chaqueta. Mi abuela murió cuando yo era muy pequeña. Aunque estaba en preescolar cuando falleció, aún recuerdo con nitidez los veranos que pasé en su casa. Cuando estaba enferma, me sentaba en su regazo y me cantaba una tranquila canción de cuna. Cuando hacía demasiado calor, preparábamos limonada. En las noches despejadas, salíamos a hurtadillas de casa y nos sentábamos junto al arroyo que atravesaba la propiedad, mirando el reflejo de la Vía Láctea en la superficie del agua. Nos pasábamos horas junto al arroyo, día y noche, metiendo los pies y viendo pasar los peces. A la abuela le encantaba aquel arroyo, así como el bosque que había más allá de su orilla sur. Visitar la casa de mis abuelos en el campo era el punto culminante de mi verano, y por eso me enfadé tanto el año que mis padres no me llevaron. Entonces no lo entendía. Mis padres, que no querían traumatizarme, se limitaron a decirme que mi abuela se había ido. Lo primero que pensé fue que yo había hecho algo malo para que la abuela se fuera. Llorando a lágrima viva, tiré de la camiseta de mi madre, prometiéndole que sería una niña buena, y le supliqué que me llevara con la abuela.
Me abrazó fuerte, me pasó una mano por el cabello y me dijo que no era culpa mía. Al verano siguiente, volví a la casa rural de mis abuelos para asistir a un funeral. Solo cuando vi la modesta lápida me di cuenta de que la abuela no iba a volver. Para entonces, ya había asimilado algo el concepto de la muerte, aunque de forma infantil. La abuela estaba en el cielo, viviendo en las nubes. Le pregunté a mi madre si podíamos plantar un árbol en memoria de la abuela. Me imaginaba ese árbol creciendo y creciendo, al estilo de un caldo de judías, hasta llegar al mismísimo cielo. Yo treparía por él y me reuniría con ella. Mi madre se giró hacia el abuelo. ¿Qué te parece, papá?, preguntó. La abuela siempre había querido que la enterraran en la misma finca donde creció. Después de su muerte, nos pareció apropiado enterrarla junto al arroyo que tanto amaba. No podíamos plantar un árbol en el jardín sin la aprobación del abuelo. Afortunadamente, el ceño solemne de mi abuelo se transformó en una amplia sonrisa. Se arrodilló frente a mí y me puso una mano en el hombro. Me parece una idea estupenda, cariño. ¿Qué tipo de árbol plantamos?, contestó el abuelo. Sabía exactamente lo que la abuela habría querido. De todos los árboles que poblaban el bosque al otro lado del arroyo, había uno que ella adoraba por encima de todos. Sin perder un segundo, respondí. Un sauce. Gorjeé entusiasmada. No sé si fuimos al arboricultor ese mismo día o unas semanas más tarde, pero al final compramos un retoño de sauce. Lo celebramos por todo lo alto. El abuelo me dejó de mover la tierra con una pequeña pala de plástico, mientras mamá y papá preparaban un picnic. Nos sentamos debajo, o mejor dicho, al lado, del árbol, del tamaño de una ramita, y compartimos historias sobre la abuela durante toda la tarde. Has elegido un sauce bueno y fuerte. La abuela estaría orgullosa, me susurró el abuelo mientras recogíamos. Yo estaba encantada no solo de haber contribuido con algo útil, sino de haber plantado el árbol que me permitiría volver a ver a la abuela. Me moría de ganas de que creciera más que las estrellas del cielo. Año tras año, volvía al campo para pasar tiempo con mi abuelo. Veía cómo mi sauce crecía, sin olvidar nunca mi plan secreto. No sé cuánto suele tardar en crecer un sauce, pero recuerdo que cada vez que lo visitaba me impresionaba. Siempre parecía mucho más alto que la última vez que lo había visto. En unos 5 años, pasó de ser un mísero retoño a un glorioso árbol de tamaño natural. En las noches de tormenta, podía oír el viento que soplaba entre sus crecientes ramas, produciendo un aullido de otro mundo. Era el sonido más dulce que jamás había oído y me producía un agradable escalofrío. Era el tipo de sonido espeluznante que uno normalmente temería, pero yo no. No, a mí me encantaba. Deseaba que hubiera viento y tormentas para poder oír el inquietante llanto de mi sauce. Hace unos años, mi abuelo murió de un paro cardíaco. Su casa y sus propiedades pasaron a mi madre. A mis padres, que eran de ciudad, no les apetecía mudarse al campo. Cuando me ofrecieron la casa, acepté encantada. El viaje al trabajo era largo, pero la paz y la tranquilidad hacían que mereciera la pena. Me encantaba sentarme en el patio a contemplar las tormentas en el horizonte, pasear por el valle y sentarme bajo el sauce que custodiaba la tumba de la abuela junto al espléndido arroyo. Mi época favorita del año era el otoño, cuando el mundo se volvía de color burdeos y naranja. Mi sauce sobresalía del resto del paisaje, sus hojas se tornaban de unos tonos amarillentos que me recordaban al heno. El aire fresco de octubre resultaba refrescante tras el largo y húmedo verano, y las lluvias otoñales eran un bienvenido alivio tras horas regando las plantas de fuera de casa. El otoño parecía un nuevo comienzo, como si alguien volviera a pintar un viejo lienzo para insuflarle vida. Una noche, decidí preparar una tarta de manzana tradicional en el rústico horno de leña. El cielo se había ennegrecido en previsión de otra tormenta. Las hojas volaban por todas partes, y el viento aullaba en mi ventana como un canto de sirena para marineros cansados. Una rama suelta chasqueó contra el lateral de la casa, llamando mi atención hacia el exterior. Vi a un hombre encapuchado que se dirigía cojeando hacia mi casa. Trastabillando, se dirigió a mi porche. Le abrí la puerta. ¿Se encuentra bien, señor?, le pregunté con tono preocupado. ¿Puedo entrar?, preguntó débilmente. Asentí y le hice señas para que entrara. El hombre, apoyándose en la pared exterior, avanzó lentamente hacia mí.
Parecía en muy mal estado y decidí ofrecerle un trozo de tarta y un lugar donde dormir. Pero no fue así. Nada más cruzar el umbral, el hombre levantó la mano y me agarró de la coleta. Pude ver sangre a lo largo de sus huesudos brazos. No estaba segura de si era suya o de otra persona. Con la otra mano me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó moratones en forma de dedos. Me sacó de un tirón al aire frío de la noche. Empecé a gritar como una loca, pero en una noche tan ventosa era imposible que alguien me oyera. Además, estaba a kilómetros de distancia de cualquier alma. Por mucho que luchara, no podía liberarme del desconocido. La adrenalina inundaba mis venas y esperaba que fuera suficiente para volver a inclinar la balanza a mi favor. Pero por mucho que pateara y golpeara, el desconocido era más fuerte que yo. Me arrastró hasta mi sauce, como un bárbaro cavernícola. Me empujó contra su tronco, inmovilizándome contra él. «Quítate la ropa», me gritó. Sollozando profusamente, negué con la cabeza. Cuando me negué, me golpeó fuertemente en la mejilla con una mano y me rasgó la falda con la otra. Una ráfaga de viento le echó la capucha hacia atrás, pero mis ojos estaban tan llenos de lágrimas que no pude distinguir sus rasgos. Temiendo por mi vida, empecé a desabrocharme la camisa temblorosamente. Tenía los dedos entumecidos y apenas conseguí desabrocharme el primer botón de la blusa. Debí de tardar demasiado, porque el hombre gruñó enfadado y levantó el brazo para darme otra bofetada. Aún me escocía la mejilla del primer golpe. Me estremecí, cerré los ojos con fuerza y me preparé para un segundo golpe. Chillé al oír el sonido, y tardé unos instantes en darme cuenta de que me había salvado. Al abrir los ojos, encontré al hombre a mis pies, con una gran laceración a lo largo de la sien. La sangre manaba de él a una velocidad espeluznante. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme. Una fuerte ráfaga hizo rodar hacia mí una gran rama rota. Su forma era antinatural. Gruesa en un extremo, abombada en el centro y estrecha en el otro. Parecía una serpiente que acababa de tragarse a su presa. Con la punta del pie, le di la vuelta. Allí vi un cráneo fosilizado encerrado bajo una capa de corteza. La sangre de mi atacante podía verse a lo largo de su mandíbula dura como una roca. Las raíces del sauce, buscando la fuente de agua más cercana, se habían comido a mi abuela, que descansaba entre él y el arroyo. Al final, conseguí el reencuentro que tanto deseaba. El viento aulló una vez más entre las ramas, y por fin reconocí la canción de cuna que me cantaba la abuela.